Buenas noches. Vamos a exponer el tema prescripción farmacológica geriátrica en dislipidemias, a cargo de Torero Pérez, Nora Liliana, Yarleque Chinchay, Josefina Margarita y quien les habla, Crisóstomo Salvatierra María Rita. Las dislipidemias se definen como cualquier alteración en los niveles lipídicos en el plasma, las que pueden darse por exceso o por defecto. En la práctica clínica lo que tiene mayor importancia son las hiperlipidemias por ser uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Ante un paciente anciano debe hacerse un estudio individualizado para determinar la necesidad de instaurar o no un tratamiento farmacológico. En cuanto a su etiología, suelen clasificarse en primarias y secundarias. Las primarias se deben a alteraciones genéticas, las cuales responden a mutaciones con cambios en la secuencia de las bases nitrogenadas del ADN. Se sospecha que es la causa cuando aparecen signos de dislipidemia en niños o enfermedades ateroscleróticas prematuras en menores de 60 años, o niveles de colesterol en sangre por encima de 6.2 milimoles por litro en personas de cualquier edad. Los factores de riesgo cardiovascular, como se presenta en la tabla, son edad y sexo, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura en parientes de primer grado, hábito tabáquico, hipertensión arterial, elevación del colesterol total, unido a lipoproteínas de baja densidad, descenso de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad y diabetes mellitus. La hipercolesterolemia esencial familiar es un trastorno genético caracterizado por deficiencia de receptores de lipoproteínas de baja densidad, o ApoC2, en la cual produce un incremento de los niveles de LDL. Según la clasificación de dislipidemias, en cuanto a sus valores, se presentan la hipercolesterolemia, donde hay alteración del colesterol total y el LDL. La hipertrigliceridemia, la dislipidemia mixta, donde hay alteración del colesterol total y los triglicéridos. Y también se presenta la dislipidemia aterogénica. Hay alteraciones en ese caso en el colesterol total y el HDL. Las secundarias son más habituales en personas mayores porque generalmente llevan un estilo de vida sedentario y mucha ingesta de grasas saturadas y colesterol. Otras causas son diabetes mellitus tipo 2 o consumo de alcohol, consumo elevado, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, cirrosis hepática, uso de algunos fármacos como son las tiazidas, betabloqueantes, retinoides, antirretrovirales, estrógenos, progestágenos y glucocorticoides. Según Fredrickson, clasifica las dislipidemias según el lípido elevado o lipoproteína elevada. Los tipos son 1, 1, 2, 2A, 2B, 3, 4 y 5. Epidemiología. Entre las personas mayores de 65 años, cerca del 25% son varones y 42% son mujeres, las que presentan colesterol por encima de los 240 miligramos por decilitro. Es lo que quiere decir que la prevalencia es mayor en las mujeres. La Organización Mundial de la Salud estima que más de la mitad de muertes por accidentes coronarios se asocian a dislipidemias. El riesgo absoluto se incrementa exponencialmente a medida que va avanzando la edad, de manera que más del 80% de muertes por enfermedad arterial coronaria se producen en personas mayores de 65 años. Prevención primaria. Si el riesgo es menor del 10%, solamente se recomienda reevaluarlo al cabo de 4 años y plantearse un estilo de vida saludable. Si es del 10 al 20%, debe valorar la necesidad de administrar estatinas en caso de diabetes o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular u obesidad. Si es mayor al 20%, debe iniciar tratamiento con estatinas. Los efectos del tratamiento con estatinas se debe reevaluar anualmente y en mayores de 75 años no se recomienda iniciar tratamientos en prevención primaria.
En cuanto a la prevención secundaria, en personas con cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica o accidente cerebrovascular agudo, se debe evaluar los factores de riesgo. El tratamiento debe reevaluarse al cabo de 3 meses. En cuanto al tratamiento no farmacológico, el abordaje se basa en modificar hábitos de vida. La alimentación es un signo muy importante, ya que puede tener efectos beneficiosos en la mayor parte de los factores de riesgo de estas enfermedades cardiovasculares. El tratamiento farmacológico no debe de iniciarse hasta comprobar por lo menos 6 meses los efectos de la dieta. Las medidas que deben de adoptarse son las siguientes: seguir una dieta hipocalórica si el índice de masa corporal indica que existe sobrepeso u obesidad, llevar una alimentación variada con alto consumo de cereales, verduras, frutas y frutos secos, disminuir la ingesta de carnes rojas y huevos con un máximo de 2 a 3 veces por semana, consumir moderadamente carne de pollo, pavo o conejo, con una ración adecuada aproximadamente de 150 a 200 gramos una vez por día. Sustituir la leche entera y sus derivados por productos semidesnatados o desnatados. Evitar el consumo de bollería y fritos, así también como de las comidas procesadas o precocinadas. Utilizar preferentemente aceite de oliva en vez de otros aceites. Introducir pescado, tanto blanco como azul. Cocinar preferiblemente a la plancha o a la brasa. Evitar el consumo excesivo del alcohol. Limitar el uso de sal y aumentar la ingesta de fibra alimentaria. La ingesta de fibra puede ser de 20 a 30 gramos por día o de nueces de 4 a 5 nueces al día. Esto va a ayudar a reducir los niveles de colesterol. En el caso de las personas que tienen dificultad de masticar, se recomienda triturarlas y acompañarles con yogur natural. Las dietas bajas en carbohidratos inducen cambios favorables en niveles de triglicéridos y colesterol HDL, y las bajas en grasas van a producir mayor descenso en el colesterol total y en el colesterol LDL. Algunas sustancias que suelen incorporarse a los suplementos alimenticios también pueden contribuir, según la evidencia científica, para mejorar los perfiles lipídicos de las personas que los consumen. 3 de ellas que más se recomiendan son los ácidos grasos omega 3, que se encuentran en el pescado azul y ciertos vegetales. Estos van a reducir los niveles plasmáticos de triglicéridos. También los fitoesteroles, que actúan a través de la inhibición competitiva de la absorción intestinal del colesterol. Estos se encuentran en aceite de semilla, aceite de girasol. La soya también se recomienda como suplemento alimenticio. En la tabla número 4 podemos apreciar en la primera columna los alimentos recomendados. En la columna del centro, los alimentos limitados a consumirse esporádicamente. Y en la tercera columna de la derecha se aprecian los alimentos prohibidos o desaconsejados. Nos damos cuenta que la principal medida que debe adoptarse es seguir la dieta saludable, con consumo de frutas y verduras, reducir las grasas saturadas y comer alimentos ricos en omega 3 y frutos secos. La dieta es la clave. Siguiendo una dieta estricta por varios meses, en algunos casos ni se llegaría a necesitar un tratamiento farmacológico. En conclusión, en los adultos mayores se debe probar, en primer lugar, un régimen alimenticio saludable. Siguiendo el tratamiento no farmacológico, tenemos la actividad física, que es muy importante. La práctica del ejercicio físico moderado es muy positiva, ya que produce cambios en el perfil lipídico y consigue un descenso de triglicéridos y colesterol, así como una elevación de las cifras del colesterol bueno. Se ha comprobado
que el ejercicio físico practicado de manera regular disminuye los lípidos plasmáticos. Por lo tanto, es recomendable para aquellos adultos mayores que presentan cuadros hiperlipídicos. Los ejercicios en el adulto mayor deben ser más que nada ejercicios de estiramiento, como por ejemplo el yoga o el tai chi, o simplemente una caminata diaria de 30 minutos. Lo ideal sería en un ambiente oxigenado, como por ejemplo un parque o al borde del mar. Pero si esto no es posible, los adultos mayores en su misma casa pueden dar una caminata diaria o simplemente estar sentados y ejercitar estirando los miembros superiores y los miembros inferiores. Tratamiento farmacológico. Los medicamentos hipolipemiantes que existen son, primero, los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Aquí se encuentran las estatinas, cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que es una enzima que controla la vía metabólica que produce el colesterol. Entre estos fármacos tenemos la simvastatina, la atorvastatina, la lovastatina, la pravastatina, fluvastatina, pitavastatina, rosuvastatina. Las indicaciones de las cistatinas se dan principalmente en hipercolesterolemia primaria, incluyendo la hipercolesterolemia familiar heterocigótica, la dislipidemia mixta y la hipercolesterolemia familiar homocigótica. También se utiliza en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Se recomienda utilizar simvastatina, lovastatina, pravastatina y fluvastatina. La simvastatina se recomienda en pacientes con diabetes y en la isquemia coronaria para reducir el riesgo de muerte por causa coronaria. La pravastatina está indicada en casos de dislipemias asociadas a trasplantes de órganos. Las normas de administración de estas estatinas. Por lo general, estos medicamentos se administran en dosis única con o sin alimentos, por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque la biosíntesis del colesterol sigue un ritmo circadiano y se sintetiza principalmente entre las 0 horas y las 6 horas, o sea, durante la madrugada. Los comprimidos deben ingerirse enteros con bastante agua. Son medicamentos bien tolerados en adultos mayores, pero debe revisarse y valorarse la función hepática y renal, ya que en caso de verse comprometida, es preciso valorar el beneficio potencial del tratamiento. Están contraindicados en enfermedad hepática activa y miopatía. La eritromicina aumenta los niveles de pitavastatina, por lo que la dosis no debe ser superior a 1 miligramo cada 24 horas. La rosuvastatina debe evitarse cuando se utiliza ciclosporina. Otros medicamentos son los fibratos, cuyo mecanismo de acción es la activación de receptores nucleares PPAR-alfa. Son receptores activados por proliferadores peroxisomales. Estos receptores controlan el metabolismo de los ácidos grasos y el colesterol. Entre estos fármacos tenemos el fenofibrato, el benzafibrato, el gemfibrosilo, que se indican en trastornos del metabolismo lipídico con alteración de los niveles de triglicéridos y en lipidemias mixtas con niveles bajos de colesterol bueno. El gemfibrosilo se utiliza en pacientes con niveles altos de triglicéridos con riesgo de pancreatitis y en prevención primaria en los pacientes en quienes las estatinas no son adecuadas o no son toleradas. Las normas de administración de estos fibratos se administran en dosis única con una comida principal, preferiblemente en la noche, la cena.
El gempibrosilo es preferible tomarlo 30 minutos antes de la cena. Durante el primer año de tratamiento deben realizarse pruebas de la función hepática cada 3 meses. Si el paciente presenta cualquier tipo de alteración en los valores de creatinfosfoquinasa, enzimas hepáticas o leucopenia, debe suspenderse inmediatamente el tratamiento. En los ancianos con insuficiencia hepática y o renal, deben modificarse las dosis adaptándolas a dicha alteración. Otro tipo de fármacos son los secuestradores de sales biliares, las llamadas resinas. Entre ellas tenemos el colestipol y la colestiramina. Se utilizan en hipercolesterolemia y dislipidemia primaria mixta combinados con fármacos con acción sobre los triglicéridos. Estos secuestradores de sales biliares deben tomarse antes de las comidas principales. En el caso de los sobres, deben mezclarse con un mínimo de 150 mililitros de agua hasta dispersarlos correctamente, bien diluidos. Son frecuentes los problemas gastrointestinales como el estreñimiento y los efectos nutricionales como la mala absorción de vitaminas liposolubles y el ácido fólico en personas mayores de 60 años que consumen estas resinas de intercambio iónico. Están contraindicados en pacientes con obstrucción biliar completa. La colestiramina y el colestipol pueden aumentar la concentración de colesterol en insuficiencia hepática y en cirrosis biliar primaria, y es necesario emplearlos con precaución en pacientes con hipotiroidismo. La meta fundamental en el tratamiento de los pacientes ancianos debe estar enfocada en la prolongación de la vida y la mejoría de la calidad de vida. Continuando con el tratamiento farmacológico, tenemos otro agente modificador de los lípidos que es la ezetimiba. No muy usado en nuestro medio, se usa adicionado con cambios en el estilo de vida del paciente. Su presentación y dosificación: comprimidos de 10 miligramos en dosis de un comprimido cada 24 horas. Sus indicaciones: se utiliza en hipercolesterolemia primaria y en hipercolesterolemia familiar homocigótica, como coadyuvante de las estatinas o en monoterapia si estas no son adecuadas. Su mecanismo de acción: inhibe la absorción del colesterol biliar y de la dieta en las vellosidades intestinales, lo que produce una sobreexposición de receptores de LDL hepáticos, lo que causa un incremento de eliminación de LDL en sangre. Sus normas de administración: puede administrarse a cualquier hora del día, con o sin alimentos. En ancianos no requiere ajuste de dosis, lo cual es muy importante. Interacciona con los anticoagulantes orales. Otro de los tratamientos que puede considerarse farmacológico son los ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos se encuentran principalmente en los pescados azules, en los granos como el del aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de linaza y de soya y el aceite de sachainchi. Su mecanismo de acción: actúan en los lípidos plasmáticos, reduciendo los niveles de triglicéridos como consecuencia de una caída del nivel VLDL, las lipoproteínas de baja densidad. Sus presentaciones y dosificación: en cápsulas de 1000 miligramos en dosis de 2 a 4 cápsulas cada 24 horas. Las indicaciones: están indicados en la hipertrigliceridemia. Normas de administración: pueden tomarse con o sin alimentos. Tenemos también las plantas medicinales, las más conocidas, el ajo y la alcachofa, que ayudan también, a pesar de que se dispone de escasa evidencia, se le atribuye la reducción del colesterol. En cuanto al papel del farmacéutico en este tipo de enfermedades como las dislipidemias,
El farmacéutico debe reforzar la educación sanitaria de los pacientes para que estos sean conscientes de que el colesterol es una sustancia grasa indispensable para el organismo, aunque puede conllevar a problemas de salud cuando sus niveles están excesivamente elevados. Es muy importante insistir en que es posible reducir las cifras de colesterol con la práctica de ejercicio físico y una dieta baja en grasas. Si estas medidas no fueran suficientes, será imprescindible recurrir a los medicamentos, que deben generalmente tomarse a diario y de por vida. El farmacéutico, mediante la atención farmacéutica, debe lograr la adherencia del paciente al tratamiento. Puede tener un importante papel asumiendo el consejo dietético, pero su labor principal es prevenir, detectar y resolver problemas relacionados con los medicamentos. En su prevención es clave la información sobre cómo y cuándo tomar cada medicamento. El farmacéutico también puede identificar a los pacientes que no están utilizando el tratamiento que necesitan mediante la realización de determinaciones de perfil lipídico. Así deberían remitirse al médico los siguientes casos. En prevención primaria, si el riesgo del paciente es menor al 10%. Y en prevención secundaria, en pacientes con enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. También debe valorarse la presencia de otros factores de riesgo, como enfermedades cardiovasculares o antecedentes familiares. También ha de descartarse que la dislipemia se deba al consumo de alcohol o de medicamentos o a otras causas orgánicas diagnosticadas como enfermedades metabólicas o endocrinas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas o inmunológicas u otras enfermedades como lipodistrofias, anorexia nerviosa o estrés. Es importante, cuando se realiza seguimiento farmacoterapéutico, la valoración de la efectividad de las medidas no farmacológicas. Necesita una valoración entre 3 a 6 meses, mientras que los tratamientos farmacológicos deben plantearse en los siguientes plazos: con las estatinas de 4 a 6 semanas y reevaluar a los 6 a 12 meses, en los fibratos de 4 a 6 semanas y reevaluar a los 3 meses, en las resinas de intercambio iónico de 4 a 8 semanas y reevaluar a los 3 meses. Se considerará que la terapia es eficaz en prevención primaria con riesgo elevado cuando los valores del colesterol LDL son menores de 130 miligramos sobre decilitro, y en prevención secundaria cuando los valores del colesterol LDL son inferiores a 100 miligramos sobre decilitro, aunque se consideran aceptables niveles entre 100 y 120 miligramos sobre decilitro. En la tabla número 5 les voy a mostrar los hipolipemiantes más conocidos con sus contraindicaciones, interacciones y efectos adversos. Tenemos las estatinas, cuyas contraindicaciones son la insuficiencia hepática y el alcoholismo. Y las interacciones son el riesgo de rhabdomiólisis con los fibratos, ciclosporina, tacrolimus, macrólidos, antifúngicos, imidazólicos, diltiazem y verapamilo. Aumento de concentraciones séricas con la warfarina y la digoxina. Reducción de efectividad de las estatinas con las resinas. En cuanto a los efectos adversos de las estatinas, tenemos rampas, mialgias, elevación de la creatinquinasa, aumento de transaminasas, vértigos, cefaleas, exantemas, visión borrosa, disgeusia, alopecia, dolor abdominal, insomnio, hepatotoxicidad. En cuanto al gemfibrosilo, sus contraindicaciones, la insuficiencia hepático-renal y la litiasis biliar. Las interacciones, riesgo de rhabdomiólisis con las estatinas, ciclosporinas y aumento de las concentraciones séricas con los hipoglucemiantes orales y la warfarina.
En cuanto a los efectos adversos del gen fibrosilo, tenemos náuseas, dolor abdominal, diarrea, erupción cutánea, miopatía, alteraciones hepáticas, litiasis biliar. Respecto a las resinas de intercambio iónico, sus contraindicaciones está la hipertrigliceridemia, mayor a 500 miligramos sobre decilitro. Sus interacciones inhiben la absorción de muchos fármacos como la digoxina, anticoagulantes orales, vitaminas liposolubles, betabloqueantes, tiazidas, tetraciclinas, AINES, hierro, ácido fólico y tiroxina. Los medicamentos deben tomarse 1 hora antes de las resinas o 4 horas después. Sus efectos adversos, el estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal y esteatorrea. A la hora de realizar una dispensación de inicio de tratamiento no pueden olvidarse las posibles contraindicaciones, siempre hay que tener en cuenta las interacciones. Del mismo modo, en el seguimiento debe prestarse especial atención a los posibles efectos adversos. Complicaciones del colesterol y triglicéridos elevados, tenemos la arteriosclerosis, arterias engrosadas y duras, el hígado graso, que es la esteatosis hepática, la pancreatitis aguda, los cálculos biliares, enfermedades del corazón, enfermedades del cerebro, hipertensión arterial y de la diabetes mellitus. Eso es todo lo que teníamos para presentarles. Muchas gracias.